Hola, bienvenidos al canal del Profe Frank. Hola chicos, hoy vamos a hablar de la literatura de suspenso, terror Y de policías. también conocida como novela negra. Bienvenidos. Hablemos un poco de la literatura de terror. ¡Wow! Cuando hablamos de terror, nos imaginamos lo peor. Historias espeluznantes, de ultratumba, de fantasmas, de demonios. Bart, no quiero asustarte, pero tal vez el coco está en la casa. Y sí, claro, antiguamente se escribían algunos textos que eran basados en situaciones, no diría yo del todo reales, pero que buscaban mantener la atención de todos los lectores o de los lectores que se acercaran a este tipo de literatura. La literatura de terror siempre va a estar enmarcada en espacios donde existe la oscuridad, lo lúgubre, lo tenebroso. Siempre está condicionado en un contexto lejano, con lugares como castillos, como medievales, ¿no? Con casas abandonadas, con cementerios. Y bueno, la idea es recrear todo un contexto, todo un ambiente para que se susciten todas las historias que tiene el terror. La literatura de terror, también llamada gótica, tiene elementos esenciales y característicos como las apariciones de seres sobrenaturales que siempre van a infundir miedo psicológico en todas las personas que leemos esta literatura. En sus orígenes, entre los pueblos de la Europa central y del norte, surgieron cierto tipo de narraciones, historias contadas de boca en boca, porque esta era una literatura oral más que todo, pero luego pasó a escrita, y quizás se plasmaron en papel tiempo después, más o menos en el siglo XIII. Es así como surgieron las historias que de pronto hoy conocemos de vampiros, de brujas, de hombres lobos, bueno, entre otros seres sobrenaturales y fantásticos creados por una imaginación colectiva. Pero hablemos de las características de la literatura de terror. Una característica muy general es que la intriga generalmente, no siempre, se desarrollan en viejos lugares como castillos, como cementerios, donde aquí se le da la importancia a este escenario arquitectónico, a toda la arquitectura que va a servir para enriquecer toda la trama de la historia. Otra característica es la atmósfera de misterio que se manejan en estas historias. El autor crea un marco o un escenario sobrenatural capaz muchas veces por sí mismo de suscitar sentimientos de terror entre todos los lectores. Otra característica son los eventos sobrenaturales o de difícil explicación. Entonces va a quedar como una inquietud, una incógnita. ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esta situación? Es parte de la trama. Otra característica que vamos a encontrar son las emociones desbordadas que van a presentar todos los personajes. Emociones porque, claro, como hemos visto, hay unos elementos como los edificios, las arquitecturas, los espacios, el tiempo, estos lugares oscuros, lúgubres, como dije antes. Todo esto va a crear unas emociones, unos sentimientos en los personajes que van a estar desbocadas, que van a estar desbordadas. Entonces están sujetos a, por ejemplo, pasiones desenfrenadas, accesos de pánico, agitaciones del ánimo como la depresión, la angustia, la paranoia, los celos y la muerte, obviamente, que puede ser de manera espontánea. Estos elementos son muy característicos en este tipo de literatura, un poco gótica por el tiempo en que fue creada. Si nosotros lo hacemos, como dije antes, en una analogía con películas, pues vamos a darnos cuenta que siempre el terror va a ser algo inesperado, pero que va a estar muy ligado con la muerte, con cosas sobrenaturales, que es muy diferente a el suspenso. Y vamos a mirar entonces el suspenso. Seres del más allá, quiero saber si hay aquí algún muerto. La literatura de suspenso se diferencia de la literatura de terror porque no va a mostrarnos directamente esa situación fuerte
directa, muy expuesta a la que se ven sometidos los personajes, ¿no? Como en las películas. Entonces, aquí más bien en el suspenso se va a sugerir un poco, se va a mantener un espacio de tensión, un contexto muy tensionante antes de que realmente se vea, se lea toda la parte fuerte que nos pudiéramos encontrar. Aquí uno de los recursos utilizados en la narrativa del suspenso y como objetivo principal es eso, el suspenso para mantener a los lectores a una expectativa. Generalmente es un estado de tensión y que puede ocurrirle a los personajes. Por tanto, no se va a mostrar de manera directa la situación fuerte y cruel, sino se va a mantener el desarrollo lineal o como esté planteada la historia, se va a mantener ese desarrollo como de tensión, no se sabe qué va a pasar, ¿no? Esa es la parte del suspenso. Como cuando ustedes están esperando las notas finales de la asignatura y el profesor empieza a hablar en voz baja, lentamente, a decirles, bueno, Juan Camilo, su nota es... Y si nosotros le pusiéramos música de fondo, chon, 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 3,5. Pero claro, ese momento es tensionante, es un suspenso. ¿Qué quiere decir? Que el suspenso no siempre va ligado a las cosas terroríficas, no siempre va ligado a la muerte, no siempre va ligado a la sangre, no siempre va ligado a la oscuridad, a lo lúgubre, como hablábamos antes del terror. No, el suspenso generalmente está creándome eso, una situación de tensión y que no sabemos qué es lo que va a pasar. Esta es la situación, esta es lo importante de las tramas del suspenso. Bien, entonces aquí vamos a encontrar diferentes situaciones, como situaciones de causa y efecto en los personajes, conflictos, la crisis también y un poco el desenlace de las situaciones que pueden ser desenlaces abiertos o pueden ser desenlaces cerrados, pero que siempre esté marcado por esa tensión que nos tiene o que nos mantiene ese tipo de literatura. Miremos las características. Una de las características de la literatura de suspenso es el efecto que se produce en los sentidos en el lector, porque al no mostrar directamente la situación o el acto fuerte, siempre lo va a mantener como en una expectativa, en una incertidumbre. Y entonces esa sensación de no saber qué es lo que está pasando, de la sorpresa, pues va a generar todo este movimiento de sensaciones en los lectores, obvio en los personajes internamente allí. Otra característica consiste en un estado de incertidumbre o anticipación o curiosidad en relación con el desenlace de la obra, del cuento o de la novela. ¿Sí? El desenlace siempre va a marcar una pauta. Hablábamos anteriormente de que a veces podemos encontrar finales cerrados, finales abiertos, pero lo realmente importante aquí es que ¡pum!, sea algo igualmente tensionante, como que quede como alguien que pasó, como una expectativa, ¿ya? Otra característica es que el cuento transmite, o las historias que estamos leyendo de suspenso, transmiten nítidamente los ambientes y situaciones que tengan diálogos y presentan personajes realistas. La idea es que, como estamos hablando que no es igual al terror, porque no está marcado por la ficción, el suspenso se puede encontrar en cualquier situación que no tenga que ver netamente con el terror. Por ejemplo, en una novela romántica pudiéramos encontrar algo de suspenso también allí, al no saber qué va a pasar con el personaje. De pronto se está muriendo o de pronto están a punto de encontrarse con un personaje de manera inesperada y todo este ambiente va recreando una situación tensa, que es algo de suspenso. Entonces se muestran situaciones que pueden llegar a ser reales con personajes que se pueden enmarcar dentro de un punto de vista real que pudiéramos encontrar normalmente en nuestra vida cotidiana. Eso es un poco la situación y la diferencia entre el suspenso y el terror. El terror siempre está marcado por eso que ya mencionábamos anteriormente, la muerte, la oscuridad, lo lúgubre, pero el suspenso, que también puede ser causado o puede ser la primera parte antes del terror, pero el suspenso es la sensación de tensión, de incertidumbre y quizá de sorpresa. Entonces, esa es una de las diferencias. Ahora miremos la siguiente, la literatura policíaca. Quiero librar a Ciudad Gótica del Destripador. Un cazador experto. Apenas está empezando. Y aquí la literatura policíaca ya nos menciona o ya hablamos de algo más moderno.
también puede ser considerada como literatura detectivesca, ¿sí? Policial y detectivesca. Obvio, cuando hablamos de lo policial, estamos pensando quizá en policías persiguiendo a unos ladrones. Sí, claro, obvio, también hay esas escenas de acción, pero también la policía que no puede resolver fácilmente un caso, tiene que recurrir a otros personajes como los detectives. Estos que tienen unas capacidades psíquicas, puede ser, o unas capacidades mentales para hacer deducciones, quizá donde un policía normal no lo puede hacer. Entonces, esta literatura pertenece también al género narrativo, obviamente, pero nació en el siglo XIX. Mediante la observación, el análisis y la deducción, se intenta resolver enigmas. Es lo que hacen los detectives. Resolver algún enigma, algún caso misterioso, un asesinato, un robo, un intento de atacar algún lugar. Entonces, normalmente estos crímenes son investigados y estos detectives van a encontrar el autor o los autores de estos crímenes y cómo lo están haciendo, cómo lo realizaron, el móvil de cómo lo están haciendo. Uno de los personajes que me gusta mucho en este tipo de literatura, quizás no lo conocían ustedes o no sabían que pertenecía a esta literatura, es Batman. Claro, Batman. Batman es es un personaje de cómics, un héroe, un superhéroe, pero en el inicio de esta historia de Batman vamos a encontrar que Batman era un investigador, como un detective. Claro, se ocultaba tras la máscara, todos conocemos la historia de Batman y por qué se ocultaba tras la máscara, pero en sus inicios él siempre trató de descubrir ciertos misterios que quizá la policía convencionalmente no podía hacerlo. Entonces, Batman fue uno de los primeros detectives, bueno, no quiero decir que es el primero o el más importante, no, pero en este tipo de literatura que luego, bueno, en Batman lo vemos más que todo en cómics, pero que nos muestra un poco esa idea de lo policial, ¿no? De tratar de descubrir pistas, ir recogiendo pistas para luego encontrar a los sospechosos o el sospechoso de un crimen específico. Claro, en el transcurso de lograr las pistas y de ir resolviendo los misterios y los acertijos, pues vamos a encontrar otro tipo de escenas donde hay violencia, donde hay acción, donde también hay suspenso, donde quizá también puede haber terror. Bien, ahora miremos las características. Una de las características de este tipo de literatura policial o detectivesca es que el detective nunca fracasa. Esa es la idea, que aunque se muestre como una persona muy importante y el caso sea difícil o casi imposible, el detective sea la única persona que al final triunfa. Triunfa sobre el mal, triunfa sobre el crimen y logra resolver el misterio o el enigma, bueno, generalmente al final del desarrollo de la historia. Siempre van a triunfar. Aquí, policías y ladrones, los policías siempre triunfan. Otra característica es que se intenta resolver enigmas. Hay varios acertijos, ¿no? Como el acertijo, uno de los enemigos de Batman. El acertijo siempre está dejando como ciertos enigmas para que el detective trate de descifrarlos y de pronto llevarlo a otra pista, que lo lleve a otra pista y quizá así resolver el misterio o el crimen. Eso es muy intrigante. Eso es lo que llama la atención de la literatura policial, la intriga, la zozobra de cómo ir resolviendo estos enigmas. Bien, otra característica es que los lectores generalmente, no siempre, suelen identificarse con el investigador. O sea, uno se siente como Sherlock Holmes descubriendo cosas allí con la lupa, mirando. Bueno, entonces, los que leemos este tipo de literatura como que nos identificamos con el personaje principal, como lo mencioné antes, el detective, o el policía duro ahí de la trama, ¿no? Nos identificamos. De pronto hay personas que les gusta identificarse con los malos y decir, uy, qué chévere, yo sería el malo de esta obra, de esta historia o en el cómic. Pero generalmente esa característica también se nos da, que nos identificamos con los personajes principales, en este caso el detective. Y por último, es que tras ir por las pistas y los misterios que vamos a descubrir, los acertijos, generalmente, como dije antes, hay historias de asesinatos, de muertes, de robos. Entonces la idea es reconstruir, por ejemplo, hablemos de una historia donde haya habido un muerto. Entonces el detective trata de descubrir quién fue el asesino a través de reconstruir la escena,
a través de reconstruir toda la trama, toda la historia, hasta que finalmente da con el asesino. Como en las series que vemos de televisión de CSI, ¿no? Que son personas que están tras la pista de asesinos, buscando, pista tras pista, hasta que al final, perdón, van a coger ese rompecabezas y lo van a cuadrar bien para encontrar el asesino o para encontrar el ladrón, como haya sido. Entonces, el detective va paso a paso. Y nosotros, como nos identificamos un poco con este detective, también vamos paso a paso. Bien, entonces nos dimos cuenta, hemos hablado de 3 tipos de literatura. Literatura de terror, literatura de suspenso y literatura policial. Entonces, recordemos que las 3 se pueden encontrar unidas, pero cada una tiene por separado sus propias características o sus propios inicios. Bien, en alguna trama, en alguna historia, podemos encontrar todo el tiempo. Si vamos a hablar de una trama de terror, pero que también, terror porque puede ser un asesino en serie y que mata de una manera escalofriante, dura y cruel. Entonces hay un detective que necesita encontrar ese asesino y en la trama y en el transcurso de la historia vamos encontrando que hay más muertes y que de pronto el detective, siguiendo las pistas, se va acercando tras la huella del asesino y lo tiene casi cerca. De pronto, cuando ya lo va a encontrar, escapa o por alguna razón no lo puede atrapar. Y en el momento de ir tras él o de pronto atraparlo, ese momento delgado, despacito que se ve en la historia, como si fuera una película, nos genera la tensión, nos genera el suspenso, hasta el momento de encontrarlo y de pronto ¡bah!, se escapó. Entonces, todo podemos encontrarlo en una misma historia: el terror, el suspenso y la parte detectivesca o policial. Bien, esto fue todo, mis amigos. No se te olvide darle manito arriba, darle la campanita. Si no estás suscrito, suscríbete para que te lleguen nuevas notificaciones de videos cuando yo suba. Y bueno, muchas gracias por atenderme. Cuídense mucho y estamos hablando. Bye bye. Canal del Profe Frank. Adiós. Hasta la próxima.